Bienvenidos, y gracias por estar nuevamente en el canal. En la primera parte ya vimos alguna similitud, sinopsis, entre la liturgia del culto judío y cristiano. A muy grosso modo, la similitud entre su manto de oración, el talit, que pasa a ser como la estola en nuestra liturgia, su veneración a las escrituras, el inicio de su celebración encendiendo velas, sus sinagogas y su sejal y hasta los mismos salmos cantamos, pero la idea no es un curso de liturgia, sino solo que conozcamos las raíces judías de nuestro lenguaje litúrgico. ¿Por qué se hace? ¿Y qué significa cada gesto, cada respuesta? Mejor, seguimos viendo, escuchando y aprendiendo. Tanto hablamos de liturgia y no me han dicho qué significa esa palabra. La palabra liturgia significa labor del pueblo. Esta labor contiene un lenguaje propio, se llama lenguaje litúrgico. El lenguaje litúrgico está compuesto de personas, palabras, ritos, símbolos, gestos, cosas, tiempos, lugares, cantos, música, imágenes y silencio. En palabras simples, es el lenguaje que usamos exclusivamente para rendirle culto a Dios. Los católicos tenemos dos liturgias en nuestra misa: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Pero sabías que solo la vigilia pascual tiene 4 liturgias? Liturgia de Lucernario. Liturgia de la palabra. Liturgia bautismal. Y el culmen de todas. Liturgia eucarística. Pesaj también tiene 4 liturgias, detalladas en el Seder de Pesaj y que significa el orden de Pascua. Se puede identificar cada una de estas partes mediante las copas de vino que todos deben de tomar. Por tanto, si tienen 4 liturgias, hay 4 copas de vino que tomar esa noche. Y cada una de ellas representa para los judíos una de las 4 promesas que Dios le hizo a Moisés con respecto a su pueblo escogido. Leamos Éxodo 6,6-7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Tomando los 4 verbos de las promesas, es que le llaman a cada copa de vino, con las que cierran cada una de las partes del Seder de Pesaj. Ya encendieron las velas haciendo una oración de acción de gracias por ese día especial en que los sacó de Egipto. Se bendice el vino con un rezo llamado el Kiddush. Del arameo, santificación. La primera copa entonces se le llama la copa de la santificación. Y se dice esta oración: Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. La segunda copa, llamada la copa del juicio o del dolor, se sirve y da inicio a la liturgia pascual, donde se relata la historia de lo que pasó en el Éxodo a través de un orden particular, y otros ritos entre el padre de la mesa y el niño menor. Se explican los símbolos de las comidas especiales de este día y se canta el Salmo 114. El Salmo 114 celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su peregrinación hacia la tierra prometida. Termina con una exhortación a la tierra para que tema al Señor. La tercera copa está relacionada con la cena, la comida. El pan sin levadura, las hierbas amargas y otros alimentos, cuyos símbolos apuntan a rememorar la historia del Éxodo. Esta copa es llamada la copa de la redención. Y es, como veremos más adelante, en la que Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Vamos al texto bíblico de San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 17 en adelante. Nos dice así: Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes.
porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Debemos tener claro que es en esta tercera copa en la que Jesús, al cambiar la secuencia de la Pascua, instituye la nueva alianza. La antigua estaba llegando a su consumación. Pero falta, para terminar la liturgia de Pesaj completa, la última copa de vino. La cuarta copa. La cuarta, ya antes de marcharse, va unida al gran himno final, el Hallel, una preciosa oración compuesta por los Salmos 115 a 118. En el Evangelio de Marcos 14,24 y en el de Mateo 27,30 aparece lo mismo y luego cuenta que después del canto de los Salmos, salieron hacia el Monte de los Olivos. Indicando una vez más, que no se tomó la copa final. Teniendo en cuenta esto podemos ver que no solo Jesús no tomó la cuarta copa, sabiendo el significado que eso tenía, sino que aseguró que no volvería a beber del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Viéndolo desde el punto de vista judío, Jesús no finalizó la celebración de la Pascua judía, y por lo que pudimos evaluar, lo hizo intencionalmente. ¿Cuándo tomó Jesús la cuarta copa? Te lo respondo en un momento. Antes, continuemos para poder entender. Vamos a seguir el trayecto de Jesús después de dejar el lugar de la cena de Pascua. Recordemos que no ha tomado la cuarta copa hasta este momento. ¿Cuál es la oración más conocida de este momento? Padre, aparta de mí esta copa, o este trago amargo. ¿Nunca te preguntaste a qué trago amargo y a qué copa o cáliz se estaba refiriendo? Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. El mejor aceite de oliva es el virgen extra, y se obtiene de las primeras aceitunas de la cosecha. Para obtenerlo, se ejerce presión sobre las olivas a temperaturas frescas, de manera que salga su jugo, sin alterar su aroma y su sabor. Este aceite es muy preciado, y en la Biblia se denomina como el aceite de las primicias, que se daba en ofrenda para consagrar a los sacerdotes y a los reyes de Israel. Después de la última cena, Jesús se dirigió al jardín de Getsemaní. Getsemaní significa lugar de prensa, es decir, el lugar donde se elaboraba el aceite en el Monte de los Olivos. En el frescor de la noche, Jesús en Getsemaní fue prensado en su humanidad por el miedo, la angustia y la tristeza. En ese lugar, destiló gotas de sudor como de sangre, que sirvieron como ofrenda de primicia en su entrega a la voluntad del Padre para luego ser consagrado como sumo sacerdote y rey de reyes. Estuve ahí aquel momento en que él salvaba al mundo en aquella cruz. Oh sí, yo estuve ahí en aquel momento que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó como un cordero, se entregó. Yo no me aparté. Él
todo se ha cumplido, de Jesús significa en sentido literal que Jesús toma la cuarta copa, y culmina así la celebración de la Pascua con su sacrificio pascual. Pero en sentido espiritual alegórico, el todo se ha cumplido, por supuesto significa que Jesús ha cumplido nuestra redención en su parte de sufrimiento y muerte, aunque aún faltaba la resurrección que es la plena culminación de la redención. Jesús no finalizó la celebración pascual en la sala de la última cena, Él la extendió para consumarla en la cruz, con su propia muerte, el sacrificio pascual por excelencia. El sacrificio de Jesús no comenzó con la pasión, sino en la cena de Pascua. Y esta celebración a la vez, no terminó en donde celebraron la última cena, sino en el Calvario. Jesús une la cena de Pascua con su muerte en la cruz y lleva los sacrificios pascuales judíos a su plenitud. Hay varias pinturas de la última cena y no tengo claro hasta ahora si estaban echados o sentados en sillas. ¿Es correcta la famosa pintura de Da Vinci? No, no es correcta esa pintura, por más famosa que pueda ser. Tiene varias imágenes que corresponden a la época renacentista y no a la época en la que vivió Jesús. Los dejo con un experto, para que no nos dejemos engañar. Aunque Veamos. hubiera una mesa, esta era simplemente un tapete elevado. La posición para comer alrededor de la mesa era acodarse del lado izquierdo sobre un cojín, con las piernas ligeramente dobladas hacia atrás. En cierta ocasión en que Jesús estaba a la mesa, una mujer se le acercó por detrás y ungió sus pies. Desde esta misma posición, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús para hablarle. En la parábola de Lázaro y el hombre rico, Jesús dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto puede referirse a un simbólico banquete mesiánico, donde Lázaro ocupa el lugar de honor a la derecha de Abraham. Ahora ya sabes que no es correcta la famosa pintura. Espero que te haya servido.